Educación para la emancipación. Creando comunidad. En este foro contra la represión y en defensa de la educación pública, un foro que ha sido pensado desde la resistencia. Toca el momento de que presente al profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también que es más reconocido por la lucha constante que ha tenido en defensa de la educación pública y que ha hecho aportes significativos a la defensa de la educación. Es un honor para mí presentar al profesor investigador Hugo Aboites, para el cual pido un fuerte aplauso. Antes de darle el micrófono al profesor, explicaré la dinámica de la conferencia. En un momento más pasarán a sus lugares algunos papelitos por si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que ustedes quieran comentar, y se lo pueden hacer llegar por medio de estos papelitos al doctor. Entonces, dejo el micrófono en manos del doctor Hugo Aboites. Muchas gracias, compañeros, buenas noches, y muchas gracias aquí al compañero y a todos ustedes, a los organizadores de este evento. En primer lugar, quisiera manifestar mi apoyo total, absoluto, solidario, con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, y también con el colectivo libertario magonista, porque ellos acogen y son el contexto en el cual el compañero maestro Rodrigo Flores Peñalosa está siendo perseguido injustamente por, ya sabemos, el poder político, el poder económico. También me solidarizo con la lucha del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, el CIPO, y por supuesto exijo con ustedes también el fin del exilio del compañero Raúl Gatica y la presentación con vida, con sus familiares, con su pareja, con sus hijos, del compañero Carlos René Román Salazar. Esta es una deuda que tiene pendiente el Estado mexicano con los pueblos, las personas de esta noble región de Oaxaca. Y esa exigencia la asumo también yo como parte de este atormentado país. Me parece también que el hablar aquí de la educación es hablar de un territorio que también está en peligro. El capital, el poder político, no se detiene ante ni las leyes, ni la Constitución, ni los usos y costumbres, ni frente a la indignación de los pueblos. Por eso es importantísimo crear la unidad con la condición siempre importante del respeto entre los movimientos. En la medida en que podamos construir de esa manera una unidad, será mucho más eficaz. La escuela, como la conocemos hoy, nació de un proyecto de subordinación. Carlos Marx, por ejemplo, nunca fue a la escuela, porque en 1820, 1830, las escuelas apenas comenzaban a florecer, sobre todo las escuelas de los estados. Era el clero, eran algunos grupos voluntarios los que llevaban a cabo las funciones de las pocas letras que aprendían y unos cuantos de las sociedades de aquel tiempo. La escuela nació en Prusia, allá por 1810, porque las tropas alemanas de Prusia, los prusianos, fueron derrotados en una batalla
Y entonces los filósofos alemanes comenzaron a decir: tenemos un problema con nuestra juventud. Nuestra juventud no sabe obedecer, nuestra juventud no sabe seguir órdenes. La educación se da en las casas. Carlos Marx estudió en su casa, sus padres fueron sus maestros. Solo ya en la preparatoria, lo equivalente a eso, fue que llegó a una escuela como las conocemos actualmente. Pero la escuela nació como un proyecto de subordinación. Se trataba de crear buenos soldados y se trataba de crear buenos empleados, buenos trabajadores del capital. Y para eso eran las escuelas, para eso se educaban los maestros. Esa era la escuela que se planteó en esa época. En Alemania, en Francia, en España surgieron entonces las escuelas con esa idea. Tener personas que supieran marchar, mantener el paso redoblado, media vuelta, flanco a la izquierda, flanco a la derecha, porque los prusianos demostraron que con disciplina un ejército pequeño puede derrotar a uno mucho más grande. Pero esa era la idea de la educación. Sin embargo, a partir de 1840-48 empezó a darse una rebelión en Europa generalizada en contra de las condiciones infames de trabajo que vivían los obreros, las obreras en las modernas y surgientes repúblicas en Europa. Todavía mucho en manos de la monarquía. Las cosas cambiaron en América Latina también para nosotros a partir de 1910, cuando estas corrientes de rebelión también se manifiestan acá en nuestro país a partir de la dictadura de Porfirio Díaz, que llevó al extremo la explotación de campesinos y obreros. Esta rebelión de los que no habían ido a la escuela, porque quienes se rebelaron fueron los campesinos de Morelos, fueron los rancheros del norte del país, de Chihuahua, de Durango. Y la gran mayoría de ellos no conocía lo que era una escuela. Por eso era la rebelión, porque decían no estamos de acuerdo y no habían sido sometidos a la subordinación del que en ese momento era el proceso educativo, conformar personas subordinadas. Cuando llega la revolución a México, también llega un proyecto educativo radicalmente distinto. Llega un proyecto educativo en que los propios campesinos se convierten en maestros, y eso se llamaron las escuelas normales rurales. Llega un momento en el que los propios obreros, los hijos de los obreros, se convirtieron en maestros. Y un Estado como el Estado mexicano, que necesitaba mantener su estabilidad a partir del apoyo de las grandes mayorías, solo lo pudo hacer a partir de crear ese apoyo a partir de los campesinos y obreros. Las grandes centrales campesinas, las grandes centrales obreras, se crearon en apoyo del Estado, de este Estado que hoy está en descomposición. Pero al hacerlo, y para hacerlo, el Estado tuvo que enseñarle a los niños de las escuelas a partir de 1920, 1930 en adelante, que existían cosas como la lucha de clases, que no eran lo mismo ricos y pobres, que los pobres deberían de unificarse, y sobre todo que existía una serie de ideas, de teorías, de conocimientos científicos que explicaban por qué había división en la sociedad, por qué unos se aprovechaban de otros. El Estado no hacía esto porque fuera revolucionario, el Estado que surgió, lo hacía por su propia conveniencia, porque sabía que ese discurso iba a mantener a los niños, a los jóvenes, a los adultos, campesinos y empleados, como personas que veían en ese Estado una esperanza de liberación. Eso era lo que quería crear, y para eso utilizó a los maestros. Pero la cuestión es que a partir de décadas más tarde, también los maestros se rebelan contra esa
idea de estar subordinados al Estado para acarrearle, vamos a decirlo así, a campesinos y a obreros. En los años 30, el Estado llega al extremo, al límite, al planteamiento incluso radical en aquel momento de declarar en el artículo 3 constitucional que la educación, que la educación que imparta el Estado será socialista. Y esto duró unos cuantos años. Tuvo que quitar esa frase porque la Iglesia y los empresarios se le echaron encima al gobierno de Ávila Camacho. Pero eso muestra claramente cómo la revolución de 1910 fue capaz de generar un cambio radical en la perspectiva de la educación, y que ese cambio se mantuvo en los años 20, 30, 40 y empezó a decaer y transformarse en un aparato de control burocrático sobre los maestros, llamado el CENTE, sobre los niños y jóvenes a través de una burocracia de planes de estudio únicos, de la desaparición de los grupos originarios del país, la desaparición virtual. No se hablaba su lengua, no se reconocía, se les rechazaba si vestían con sus indumentarias tradicionales o si hablaban la lengua. Y en ese sentido, el Estado mexicano creó la crisis que todavía hoy vive la educación. En la medida en que ustedes matan la creatividad de los pueblos originarios, la respuesta a las necesidades de los campesinos, de los obreros, de las clases populares, la educación languidece y se muere, como plantas sin agua. Y eso es lo que ha venido pasando a partir de los años 50, 60, 70. Creció la educación, pero creció con esta idea burocrática. A partir de 1990, ya el proyecto burocrático está agotado y lo que se plantea es el proyecto neoliberal capitalista, es decir, el que la escuela ya no sirva al Estado, sino que sirva directamente al capital. Cuando Mexicanos Primero dice al país qué es lo que debe de hacerse con la educación, lo que está significando eso es que ya la educación no está siendo conducida por los representantes del Estado, sino por los propios empresarios. Y eso es lo que explica el que ante la gota que colma el vaso, que es la reforma educativa de del 2012 y del 2013, tenga una respuesta tan fuerte, tan profunda, tan importante como fue la que hemos y seguimos viviendo en el 2013 y en este 2014. Esta respuesta tan importante muestra claramente que si hay un movimiento amplio, puede haber logros también. ¿Cuáles logros? En primer lugar, creo yo que a partir del 2013, el movimiento popular magisterial se constituyó como una fuerza de carácter nacional. Lo que durante muchas décadas fue un movimiento regional, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, a lo mejor Chiapas también, de repente en el 2013 se convierte en un poderoso movimiento nacional. Y eso no lo habíamos visto en muchos años. En el caso del magisterio me atrevería a decir que prácticamente es la primera vez que tenemos una rebelión de esas características. Pueden seguir haciendo todo esto, la represión, y la usarán incluso también con el magisterio, podrán hacerlo, pero cada vez que reprimen están demostrando que en realidad no tienen una respuesta ante este movimiento que se ha creado. La otra cosa importante, el otro logro, nada más una cosa finalmente, sobre esto del fortalecimiento. Hubo momentos en este movimiento del 2013
en el que comienza en el 2013, en el que las secciones representadas en las asambleas llegaban a ser hasta 36. Y eso habla de manera importante de esta situación nacional. Una segunda ventaja que se ha obtenido, que hemos obtenido, es el hecho de que esta movilización, esta precisamente, es una movilización que tiene su base en el conocimiento, porque el movimiento magisterial de 1979 empezó con dos consignas claves, pero gremiales: democracia y más salario, que tenían que ver con una condición laboral mejor, pero también tenían que ver con democracia al interior del sindicato. En el 2013 ya las cosas son muy diferentes. Ya estamos hablando no solo de salario, no estamos hablando solo de democracia, también estamos hablando, a partir de experiencias concretas, de una participación del magisterio que es en el sentido de su materia de trabajo, es decir, a partir del conocimiento. Y eso es muy importante porque en este movimiento se empieza a hablar ya de qué educación queremos los maestros. Y al mismo tiempo se habla de proyectos y experiencias específicas. En Michoacán, las escuelas integrales; en Guerrero, las escuelas altamiranistas; en Oaxaca, un sinnúmero de iniciativas de modificación, de transformación, y un programa, un proyecto estatal de educación, el PETEO, de transformación de la educación, que ha avanzado en forma muy importante. Otro logro de esta movilización es el que los empresarios y los gobernantes que los apoyan, es cierto, lograron un montón de artículos y sellos y palabras muy solemnes: decreto por el medio del cual se expide la nueva ley del INE, la nueva ley del servicio profesional docente, las modificaciones a la Ley General del Trabajo, de Educación, etcétera, sellos, firmas del presidente, de los senadores. Eso fue lo que lograron. Pero lo más importante de una ley es que esta ley sea legítima, que esta ley sea reconocida por una gran mayoría como algo importante. Cuando Cárdenas expropia el petróleo, emite un decreto, emite un papel con sellos, firmas, con palabras solemnes, pero ese papel, ese escrito, esa ley, es reconocida por una enorme cantidad de mexicanos como perfectamente legítima. Y son capaces de decir: aquí están mis gallinas, aquí está el puerquito, aquí está todo lo que podemos dar para defender el proyecto de una energía nacional nuestra. Eso es todo lo que la reforma educativa, así llamada, del 2012-2013 no tiene hoy. Educación para la emancipación.